eso es lo importante de entender cuáles son los riesgos que hay, más allá de hablar que si el problema de la carne, si el problema es de determinada moda de... No, 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 es entender que todo está interrelacionado. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Canacast. Hoy en particular, para tomarnos el tiempo para intentar entender un concepto vigente, importante, como es el de una salud, y para eso contamos con la presencia del doctor, del médico veterinario Leonardo Massitelli, que nos va a dar el gusto y la posibilidad de aprender sobre este tema. Así que ante todo, Leonardo, muchísimas gracias por la oportunidad de charlar contigo. Eh, por supuesto que sabemos que sos una autoridad y alguien que nos puede introducir y sobre todo darnos la oportunidad de manera sencilla de profundizar en este tema. Pero ante todo te pediría que, si te parece bien, nos cuentes un poquito de tu hoja de ruta para conocerte un poquito más y saber de la envergadura de tu capacidad, por favor. No, 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 gracias. Primero que nada, gracias Guillermo y Ana en su momento que me contactaron y Carnecast para dar, digamos, este tiempo, esta oportunidad de hablar sobre este enfoque, una sola salud que tiene un tiempo digamos, en los ámbitos veterinarios de preocupación, pero que últimamente, bueno, la realidad es que cada vez más entendemos que es importante justamente comprender los beneficios que tiene para los temas de la salud, la seguridad alimentaria, este enfoque. Bueno, yo soy de formación de grado como médico veterinario y luego realicé varios posgrados, dentro de los cuales me parece más significativo, soy especialista en políticas agroalimentarias y tengo una maestría en relaciones comerciales internacionales, por supuesto enfocado desde el punto de vista sanitario y la gestión sanitaria. Actualmente estoy jubilado de organismos oficiales de Argentina, como el SENASA, Servicio de Sanidad de Calidad Agroalimentaria, que tuve una trayectoria de 40 años, estando en distintas posiciones de conducción, por ejemplo, no sé, director de cuarentena animal en 2 oportunidades, coordinador de tráfico internacional y fronteras, responsable de las relaciones internacionales del SENASA, etcétera. Luego también estuve en un par de años en la provincia de Buenos Aires, en el Ministerio de Asuntos Agrarios, como subsecretario de Calidad Agroalimentaria. Mientras tanto, también he hecho algunas consultorías con organismos internacionales como la FAO, eh, la OMSA, bancos como por ejemplo el Banco Interamericano de Desarrollo, en temas que me tocaron atravesar en momentos delicados como fueron los de la vaca loca, por ejemplo, en los Mira. 90. Y actualmente, bueno, retirado, pero muy involucrado, como digo, ¿no? Yo me jubilé de los organismos oficiales, no me jubilé de la profesión y muy metido con estos temas de seguridad alimentaria, el enfoque de una sola salud, sanidad animal, negociaciones internacionales. Entonces, por la parte docente, despunto el vicio, digamos. Doy clases en una maestría en Argentina, en Buenos Aires, que es una universidad que se llama iSalud. La maestría es de gestión de la seguridad alimentaria y ahí doy dos materias. Una más involucrada con estos temas, que es la gestión sanitaria del comercio internacional de los agroalimentos. Y me gusta hablar de los agroalimentos más que alimentos simplemente. Y por otro lado, bueno, estoy en 2 o 3, digamos, organismos de sociedad civil, como por ejemplo la Mesa Argentina de la Carne Sustentable, ahí soy asesor científico y coordinador de Una Sola Salud. Estoy también en la Cámara Argentina de Ingenieros Agrónomos haciendo también el área de seguridad alimentaria. Presido una ONG que es la
Iniciativa para la Seguridad Alimentaria de Latinoamérica, que tocamos los mismos así temas de la economía circular, siempre estos enfoques que tienen que ver con una mirada más global, ¿no? de esto. Eh, y, y bueno, y hago consultorías y así va la cosa. Lo bueno Wow. que justo hoy es el Día Internacional de una sola salud, así que viene muy bien el tema este eh, para, para explayarnos un poco el tiempo que nos toque. En Best Partners Academy by ADM, reunimos la experiencia del campo, la innovación y la capacitación continua para que tomes decisiones más seguras y efectivas. Capacítate a tu ritmo, desde donde estés, y lleva tu producción al siguiente nivel. Wow, la verdad que no hubiéramos podido tener una oportunidad más linda, Leonardo. Por eso, mil gracias. Y sabiendo de hecho se te nota, el perfil docente se te nota. Yo también me dediqué a eso toda la vida, así que creo que es una gran oportunidad para dejar un concepto lo más claro posible. Evidentemente tu background de formación es enorme, pero por ahí el desafío va a ser dejar un concepto claro. Obviamente tenés una enorme autoridad para hablar desde Argentina, noto una vocación también para hablar desde Latinoamérica, y cuando uno piensa en aspectos sanitarios de alimentos, en el caso particular de la carne o el que fuera que sale de nuestro país o de Latinoamérica, creo que tiene una importancia a nivel mundial trascendental, ¿no? Ahora, apelando un poco a esa capacidad docente, de manera muy sencilla o de la manera más práctica que puedas, ¿cómo resumirías el concepto de una salud para que se logre entender la enorme trascendencia que tiene, ¿no? No es fácil. No, mira, Guillermo, primero, por supuesto que no soy docente de formación, pero cuando tuve el desafío de comenzar con esto, y he hecho algunos intentos, digamos, también en otras universidades, ¿no? En Buenos Aires y demás, porque la suerte o la oportunidad que me dio el estar en un organismo como el SENASA en épocas de mucho cambio. Los 90 fueron un cambio muy grande. La enfermedad de la encefalopatía espongiforme bovina fue un cambio muy grande a nivel mundial. El impacto que tuvo en el consumidor y en la carne, ¿no? La duda esta de cómo puede ser que un producto tan noble nos genere estos riesgos, sin entrar en el detalle, ¿no? de esta enfermedad que es bastante compleja, pero también otras crisis sanitarias, ahora influenza aviar por todos lados. Bueno, ¿qué pasa? El aumento, o sea, el riesgo que ocurre es el aumento de la población humana, también el aumento de la población animal, la necesidad de mayor alimento, y dentro de esto, si hablamos de la parte de proteínas animales, sabemos el componente fuerte que tiene en cuanto a el tipo de proteínas, aminoácidos, o sea, la calidad de la carne. Y si hablamos de seguridad alimentaria, que es la cantidad disponible de alimento, pero de un alimento inocuo, de un alimento seguro. O sea, Seguro. es seguridad e inocuidad. Hoy en día, y la pandemia reforzó esta necesidad de enfocar, entendiendo que todo es un conjunto, o sea, estamos en un ambiente cambiante. Hoy se puede hablar del cambio climático como una novedad, pero si podemos mirar para atrás en miles de años, cuántos cambios climáticos ha habido. Pero bueno, nos toca este periodo. Eso unido a, como te digo, el aumento de la población, se calcula que para el 2050 serán cerca de 10 mil millones de personas, la necesidad de que haya más alimento. Y en esto, si hablamos del origen animal, hablamos de los animales. Entonces, el enfoque de hablar de una sola salud es porque sabemos el impacto que la salud de los animales puede generar como riesgo a través de la zoonosis, o sea, enfermedades transmitidas por los alimentos o por las personas, o sea, el contacto directo animal-humano, y que esto se desarrolla en un ambiente. Entonces, las crisis sanitarias que hubieron, y por decirla muy emblemática, que fue la encefalopatía espongiforme bovina a mediados de los 90, 96, en el Reino Unido,
Eso generó también en el consumidor una gran preocupación, porque era hablar sobre un producto tan noble como la carne, tan importante en las dietas, y eso generó el enfoque de hablar sobre la trazabilidad, sobre el bienestar animal, etcétera. Hoy en día también se le suman a estas preocupaciones el tema de la resistencia a los antimicrobianos, es decir, que antimicrobianos, por decir algo más conocido, los antibióticos, cuando no, Ujú. digamos, los tratamientos a los antibióticos ya no son tan efectivos porque se ha hecho un uso tal vez no correcto, pero no solamente en la parte animal, sino en la parte humana también, por supuesto. Claro, Entonces, empezamos a ver que hay una serie de temas, repito, en un mundo globalizado, en un mundo en constante crecimiento, como sabemos que se habla de 10.000 millones de habitantes, hoy son cerca de 8.000 para el 2050, con un aumento de la población y sobre todo en la urbanización, en los riesgos que esto trae, y todo esto dentro de un ambiente cambiante. El hecho es que desde los organismos internacionales referentes, como por ejemplo la Organización Mundial de la Salud Animal, la Organización Mundial de la Salud Humana, la FAO, que es la Oficina de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, y últimamente el Programa de Naciones Unidas para el Ambiente. Ahí vemos las tres patas, ¿no? La parte animal, la claro, parte humana y la parte ambiental, han decidido, o que son organismos de recomendación, pero sabemos que en todos son, digamos, hay 180 países miembros en estos organismos que son los que más comercian, los que más producen y demás. Y acá me gustaría mencionar que la responsabilidad nuestra como Latinoamérica es que somos productores de alimentos, claramente. Entonces me parece claro. que lo que están recomendando estos organismos es hay que implementar en los niveles locales este enfoque. Es decir, el enfoque es entender que lo que comienza en una parte no es que empieza y termina. El animal se enferma y se enferma y quedó. No, los animales de producción tienen que estar sanos, bien cuidados, bien alimentados para que produzcan más, pero aparte por su bienestar animal. Lo mismo pasa cuando recomendamos, por ejemplo, animales de la fauna no son mascota. ¿Por qué? Porque los animales de la fauna, y el caso concreto de COVID fue así, transmitieron una enfermedad que seguramente dentro de su ámbito salvaje, silvestre, enfermaron, murieron por el virus este, el SARS-CoV-2, y se inmunizaron, pero cuando pasó por el contacto que no debiera haber habido con la parte, digamos, los humanos vírgenes a ese agente, pasó esto. Y este es un ejemplo. Pero ahora podemos hablar también del problema de la influenza altamente patógena, aviar, que en Estados Unidos ya hace unos meses se ha detectado que pasó de las aves a los animales, y justamente a los animales los lecheros, y se encontraron virus en la leche y se enfermaron personas. Bueno, ¿qué quiero decir con esto? Que no es que pasa en un ámbito animal y no impacta en lo humano, que todo esto no tiene un impacto del ambiente. ¿Qué ejemplo puedo decir del tema del ambiente? Y bueno, por ejemplo, hay determinados agentes patógenos que necesitan una determinada temperatura y humedad para reproducirse, para existir. Si yo en un cambio climático, sin hablar del cambio climático global, en una zona que se mantiene con una temperatura y un régimen de lluvia X, aumentan las temperaturas por inundaciones, aumenta la humedad y demás, pueden reaparecer agentes patógenos que hacía años que no aparecían, porque tenemos que entender que no es que empezó todo con nosotros, esto viene de mucho tiempo. Entonces, Claro. eso es lo importante de entender cuáles son los riesgos que hay, más allá de hablar que si el problema de la carne, si el problema es de determinada moda. No, 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 es entender que todo está interrelacionado. Entonces, cuando hablamos, en este caso desde la parte veterinaria, pero también actúan los médicos, ambiente, o sea, se trata de enfocar esto entendiendo que no es de un solo sector el que tiene la posibilidad de
actuar positivamente para tratar de minimizar los riesgos. Decía, el riesgo cero no existe, la vida tiene un riesgo siempre, y en este tema de la producción de alimentos también, es entender eso. Entonces, el desafío que plantean los organismos internacionales de referencia es que se implementen en los países este enfoque. Y sabemos que siempre ocurre que los países tienen un área de salud humana, un área de salud animal, y muchas veces no están interactuando correctamente. Y no quiero hacer mucho más largo este primera No, intervención, no, pero pero recordar que cuando decimos el tema de el impacto de la salud animal, y se ven muchas infografías y hay muchos dibujos, etcétera, el impacto de la salud animal en la salud de las personas es saber estos números. El 60% de las enfermedades son zoonóticas. ¿Qué quiere decir? Que se transmiten o se transmitieron de los animales a los humanos. El claro. 75% de las enfermedades emergentes o reemergentes, o sea, las nuevas o las que estaban olvidadas y volvieron a aparecer, son zoonóticas. Y además de ser zoonóticas, o sea, se transmiten de los animales a las personas vía contacto directo, como podría ser la rabia, por mordedura, para poner un ejemplo, o a través de los alimentos, también puede ocurrir eso, sabemos que Claro. estas son las llamadas reemergentes y transfronterizas. El éxito de un programa de IATF no depende solo de la hormona. Depende de la fisiología, el manejo y la estrategia detrás de cada decisión. En Reproducción Eficiente con IATF en cría, el Dr. Gabriel Bo reúne su experiencia internacional para ayudarte a lograr más preñeces y mejores rodeos. Entra a campusbovino.com y comienza hoy. Netius, la ciencia al alcance de todos. Realmente empieza a haber un enorme riesgo, cada vez más riesgo de alterarlo, pero por influencia muchas veces del hombre, ¿no? Digo, cuando decimos que desde el momento en que aparecen enfermedades, que aparecen vectores que nos pueden complicar la cosa, también tenemos el conocimiento para saber que nosotros lo podemos evitar. Yo, lo que me llamó la atención, ya que nombrabas el caso de COVID, es que en realidad también me pasa que si eso tuvo que ver con la utilización o no tener en cuenta el riesgo de animales salvajes, porque en algunos lugares esos animales silvestres son parte del consumo de comida, tiene que ver con la tradición de esos países, ¿no? Sí, Y a mí me pasa en el otro extremo, en la producción de carne, que también hay un concepto que tal vez está mal utilizado, que tiene el mismo término, el de una salud, que es cuando yo intento de origen en campo producir carne. Y ahí me encuentro nuevamente como, no en contra, pero chocando con factores tradicionales que, por ejemplo, en mi caso tienen que ver con cómo se manejan los animales. No sé, para que veas, una invitación a una fiesta sí, muy tradicional de Argentina, que es la yerra, donde los terneros pierden el contacto con la madre, son destetados, pero normalmente se los hace coincidir con una castración y con un montón de manejos. Qué difícil va a ser pasar por encima y poder cambiar todo esto y poder colocar por encima de nuestras costumbres la fabricación de un alimento para darle de comer al mundo. Va a ser un trabajo de docencia brutal, sí. Leonardo. ¿Coincidís con eso? Mira, sí, lo tuyo es muy oportuno y mientras estabas hablando me vino muy a la mente una enfermedad que en los años, estuve 2 años en la provincia de Buenos Aires como subsecretario, te dije, de calidad alimentaria y teníamos que lidiar con la triquinosis. Y por ahí alguna persona se enfermaba y tenía alguna diarrea y alguna cosa así, y bueno, y ya está, y pasaba directamente. Pero en realidad hoy tenemos mucho conocimiento y ese conocimiento tiene que salir de los ámbitos más profesionales, académicos, y transmitirlos al último eslabón de la cadena de la producción de alimentos que se llama, y somos nosotros, el consumidor. Y el consumidor hay que empoderarlo con conocimiento. Después, si quiere ir a comer en un lugar que, bueno, no sabe cómo se le, si la carne, si estuvo, digamos, si hubo controles, si el salame casero, si se hizo el análisis de triquinosis o lo que fuere, es otra cuestión.
pero sí no podemos, con el conocimiento que hay actualmente, seguir produciendo alimentos o, del otro extremo, consumiendo como hace 50, 60, 70 años, porque las cosas cambiaron, porque los riesgos aumentaron, porque, como decir, sí, claro, en muchos lugares, cuando recuerdo en los 2000, 2001, 2002, que fue la primera aparición así en escena de la influenza aviar en Asia, por ejemplo, y veíamos los videos de los patos que los agarraban, o sea, los mercados de animales vivos, por ejemplo, que elige, Ujú. me gustó este pato, lo agarro, me lo llevo. Después resulta que hubo una mortandad de patos y empezó la crisis de influenza aviar que se hizo influenza humana, o en un momento hasta incluso la influenza porcina, no sé si te recuerdas. Bueno, Claro. perfecto. Esto se llama, pueden pasar estas cosas, bueno, las famosas lecciones aprendidas. Sepamos que esto está. Lo que no podemos hacer es ignorar determinadas cuestiones. Después, por supuesto, que cada uno va a elegir la forma de comer Ujú. o de dónde proveerse, pero también por eso viene el hecho de la trazabilidad. Es decir, el alimento, bueno, sí, el alimento es seguro, sí, el alimento es seguro, hablando de seguro en el tema de inocuo, que no va a hacer daño, en la medida que ese alimento esté preparado en las condiciones que corresponden, porque hay protocolos para producir alimentos de forma. Distinto es un alimento casero, bueno, yo tengo. Vamos a ver, porque tampoco es que uno sale de un laboratorio, yo ahora estoy hablando, salí digamos, de una Claro. cúpula aislada y me pongo a hablar. No, 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 no. Una persona tiene un gallinero, qué sé yo, tiene la gallina, tan sanita, agarra, la mata, se la come, ok, ¿le pasa algo? Y no. O sí, le puede pasar, pero que termina ahí. El tema es cuando hablamos en poblaciones, cuando nos dirigimos a justamente la salud pública, por eso el enfoque de una sola salud, tendemos a una salud integral, una salud global. ¿Qué pasó con la pandemia? Vuelvo, en poco tiempo el mundo estaba estallado y esos son los riesgos. Es decir, hay responsabilidades compartidas en la producción de alimentos. El Estado, regulador, establece las normas, debe controlar, debe dirigir y demás. Y el privado tiene su responsabilidad porque el privado, como yo digo tantas veces, por ejemplo, hablando de vacas, de bovinos, los bovinos no los tiene como mascotas, sino que los tiene como un negocio. Pero la Claro. responsabilidad es cumplir con los parámetros y los protocolos que se conoce, que saben que son los que van a producir un alimento seguro, es decir, inocuo y de calidad, porque está produciendo algo que va a ingerir una persona, que va a ingresar a su organismo. ¿Mm? Entonces, ese es la importancia para volver a esto del enfoque de una sola salud. Es decir, entender la globalidad, entender las responsabilidades y entender el concepto de cadena, del campo al plato.